como les mencioné en la sesión anterior, pues vamos a iniciar con la materia que es Estadística Inferencial 1. Y vamos a iniciar con la número 1, que precisamente nos habla de las distribuciones fundamentales para el muestreo. Estos son los temas de la unidad, precisamente. Y vamos a iniciar con la introducción a la estadística inferencial. La competencia que se pide que adquieran en esta unidad es precisamente escoger el tipo de muestreo al que corresponde un experimento según la selección de la variable de estudio para observar su comportamiento. Ahora sí. Para ustedes jóvenes, ¿qué es la estadística? ¿Qué representa el concepto estadística? ¿O qué significa para ustedes estadística? Bueno, por mi parte considero que estadísticas son todos aquellos datos que obtenemos para hacer una inferencia acerca de algo, para inferir, para deducir, para tener la, no sé, la respuesta de la probabilidad. Es muy buena la Un opinión. conjunto de datos para presentar, un conjunto de métodos para presentar datos. Muy bien. ¿Qué otra cosa más me pueden decir? Que entiendan por estadística. Es en un contexto matemático relacionado a la obtención de datos para inferir sobre algo. Es en el contexto matemático. Muy bien. Veamos ahora sí la definición de estadística. Para eso, Juan Ramón, ¿me ayudas con la lectura de esto, por favor? Sí, profe. Gracias. Hace más de 100 años, H.G. Wells, escritor e historiador inglés, dijo que algún día el razonamiento cuantitativo sería tan importante para la gran mayoría de los ciudadanos como la capacidad de leer. No mencionó el área de los negocios, ya que la revolución industrial apenas comenzaba. No obstante, Wells tenía razón. Si bien la experiencia en los negocios, cierta habilidad para hacer pronósticos razonados y la intuición constituyen atributos fundamentales de los gerentes con éxito, los problemas que en la actualidad se presentan en los negocios tienden a ser demasiado complejos como para tomar decisiones solo a partir de estos criterios. Lind, 2012. Gracias. Entonces estamos hablando que había que, como ustedes lo comentaban, tener una serie de datos, análisis, o queremos estudiar algo, observar algo, pero a veces era insuficiente la información que teníamos ahí, y para eso pues tenemos que saber cómo interpretar esos datos, esa información que obteníamos. Y este H.G. Wells precisamente pronosticó el uso de esa información, y sobre todo ver cómo le íbamos a trabajar, cómo íbamos a manejar toda esa información y ese criterio, precisamente. Ahora sí vamos a ver qué es la estadística. Para eso, Carla Morales, ¿me ayudas con la lectura de esto, por favor? Claro, profe. ¿Qué es la estadística? Una de las herramientas que se utilizan para tomar decisiones es la estadística. De la estadística no solo se sirve la gente dedicada a los negocios. En nuestra vida cotidiana también aplicamos conceptos estadísticos. Por ejemplo, para comenzar el día, abra la regadera y deje correr el agua unos segundos. Enseguida, moje su mano para percatarse si la temperatura es adecuada o decidir si abre más la llave del agua caliente o del agua fría. Ahora suponga que está en una tienda comercial y quiere comprar una pizza congelada. Dos marcas tienen un puesto de promoción y cada una le ofrece una pequeña rebanada.
Después de probar, decide cuál comprar. En ambos ejemplos, usted toma la decisión y elige lo que hará, a partir de una muestra. Lind 2012. Muy bien. Entonces estamos hablando precisamente de que me ayuda la estadística a hacer una toma de decisiones. Como lo comentaba ahorita precisamente Carla, en el ejemplo que de la vida cotidiana, pues es de abrir la regadera y analizar el agua hasta que esté a una temperatura adecuada para tomar un baño, o comprar una pizza, o tomar una decisión, por ejemplo, de comprar un celular, a veces también de comprar un objeto que necesito, ropa, alimentos, o hasta algún lugar que ir, precisamente. Entonces estamos hablando de que la estadística nos ayuda a tomar decisiones en base de lo que tenemos o de los datos que nosotros estamos recabando. Gracias, Carla. Ahora otro punto interesante. ¿Por qué se debe de estudiar la estadística? ¿Ustedes consideran que es importante estudiar la estadística o no? Considero que sí es importante que se estudie la estadística, porque en el ejemplo anterior se puede destacar que la llevamos a cabo cotidianamente, por así decirlo, diario, y sí considero que es importante, profe, porque pues lo vemos todos los días en la vida cotidiana y quizá más a fondo matemáticamente para algunos otros casos, pero pues en general sí. Efectivamente. Ahora vamos a ver por qué razón. Georgina, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Si revisamos el plan de estudios de la universidad, se dará cuenta de que varios programas universitarios incluyen estadística. ¿Por qué razón? ¿Por cuáles son las diferencias entre los cursos de estadística que se imparten en la Facultad de Ingeniería, los departamentos de Psicología o Sociología, en la Escuela de Artes Liberales y en la Facultad de Administración? La diferencia principal consiste en los ejemplos que se utilizan. Entonces, ¿por qué se requiere la estadística en muchas empresas importantes? La primera razón consiste en que la información numérica prolifera por todas partes. Revise los periódicos, revistas de noticias, revistas de negocios, revistas de interés general, revistas para mujeres o revistas deportivas, y quedará abrumado con la cantidad de información numérica que contiene. Muy bien. Entonces ahí tenemos una de las tantas razones por qué estudiar, en este caso, estadística. Es importante recabar información y después de que recabamos información desde el punto de vista, por ejemplo, hablábamos el día de ayer de la calidad, de cómo se están haciendo las cosas. Ya que recabo la información, pues tengo que hacer un análisis para ver si precisamente se cumple lo que estoy esperando. Por eso es importante o se requiere usualmente la estadística en muchas cosas, sobre todo en empresas, para análisis de calidad del producto y sobre todo en algún área en específico, en algún punto en específico, para analizar una parte del proceso y ver que se cumpla lo esperado. Gracias, Georgina, por la lectura. Luis Jesús, ¿me ayudas con esta diapositiva, por favor? Sí, profe. ¿Cuál es la definición de estadística? Nos topamos con ella en el lenguaje cotidiano. En realidad, posee dos significados. En su acepción más común, la estadística se refiere a información numérica. Algunos ejemplos son el sueldo inicial de graduados universitarios, el número de muertes que provocó el alcoholismo el año pasado, el cambio en el promedio industrial
Dow Jones de ayer a hoy y la cantidad de cuadrangulares conectados por los Chorros de Chicago durante la temporada 2010. En estos ejemplos, las estadísticas refieren un valor o un porcentaje. A menudo la información estadística se presenta en forma gráfica, la cual es útil porque capta la atención del lenguaje e incluye una gran cantidad de información. La gráfica muestra el volumen y las acciones de Frito-Lay respecto de las principales categorías de papas fritas y botanas en los supermercados de Estados Unidos. Lin 2012. Muy bien. Entonces, muchas veces hay que tomar los datos, hacer un análisis y también es útil representarlo en tablas. En esa gráfica que están viendo ustedes, que puedan interpretar rápidamente lo que ven ahí, en la que está en la esquina inferior derecha. ¿Qué pueden interpretar de esa gráfica rápidamente? ¿Qué es la preferencia, no sé, de cada producto? Muy bien. La aceptación que hay, Ujú. ¿Qué otra cosa más? la producción, Muy bien. ¿Qué más? Que los estadounidenses prefieren comer nachos, las frituras de Ándale. tortilla. O sea, sí se pueden sacar todo eso, la producción precisamente, lo que se está vendiendo y el consumo que hay de las papas Frito-Lay contra el resto de la industria. Que en este caso las Lay fritas me recuerdan mucho a las Sabritas, a las papas. Y eso es lo que están analizando. Papas fritas, frituras de tortilla, pretzel, botanas y frituras de maíz, perdón. Y la empresa Frito-Lay es la que más está vendiendo contra todas las demás. Por eso es útil tener en cuenta la estadística y en algunos momentos es más útil presentarla de manera gráfica para interpretar los datos. Continuemos con estadística. Para eso, muchas gracias Luis Jesús por tu lectura. Carlos Alberto, ¿me Sí, ayudas profe, no. con esta diapositiva, por favor? Claro que sí, profesor. Por lo general, el estudio de la estadística se divide en dos categorías: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Estadística descriptiva es la ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza los datos. Esta parte de la estadística recibe el nombre de estadística descriptiva. Estadística descriptiva: métodos para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Una masa de datos desorganizados, como el censo de población, los salarios semanales de miles de programadores de computadoras y las respuestas de 2.000 votantes registrados para elegir presidente de Estados Unidos, resulta de poca utilidad. No obstante, las técnicas de la estadística descriptiva permiten organizar esta clase de datos y darle significado. Los datos se ordenan en una distribución de frecuencia. Se emplean diversas clases de gráficas para describir datos. Lin 2012. Muchas gracias por la lectura, Carlos. Entonces estamos hablando precisamente de dos tipos de estadística que vamos a ver, pero nosotros nos vamos a centrar en una. Está la estadística descriptiva, que dio lectura ahorita Carlos, y la estadística inferencial, que es la que nos interesa ahorita a nosotros. Como lo vimos, la estadística descriptiva, pues organiza y resume y presenta los datos de manera informativa. El más común que estamos viendo en la actualidad, ¿cuál es? En México, un ejemplo claro Las de las... votaciones ¿Perdón? serían como las votaciones. Uno, las votaciones, pero un poquito más común y todavía más importante que utilizas en tu vida, sobre todo profesional y en toma de decisiones. ¿Cuál otra estadística descriptiva es muy importante?
que lo puedan utilizar ustedes, las empresas y demás, para hacer algún estudio. Y eso se lleva a cabo cada, creo que ya es cada 5 años, ya no es cada 10 años. ¿El ¿No es censo? auditoría? ¿El censo del INEGI? Los autores. Los censos. Efectivamente, Ujú. el censo de población y vivienda, porque ahí pueden sacar mucha información. Cuántos hombres y cuántas mujeres hay en México, rangos de edades, rangos de sueldos, rangos de estudio, etcétera, etcétera. Y ya se va complementando después de un año o 2 años, que se hace el censo económico, también por el INEGI. Y de ahí pueden sacar mucha información para hacer estudios y datos. Ahora sí vamos a ver lo que nos interesa a nosotros, la estadística inferencial. Para eso, Carla Michelle, ¿me ayudas con la lectura de esto, por favor? Claro. El segundo tipo es la estadística inferencial, también denominada como inferencia estadística. El principal interés que despierta esta disciplina se relaciona con encontrar algo relacionado con una población a partir de una muestra de ella. Por ejemplo, una encuesta reciente mostró que solo el 46% de los estudiantes del último grado de secundaria podían resolver problemas que incluyeran fracciones, decimales y porcentajes. Además, solo el 77% de los alumnos del último año de secundaria pudo sumar correctamente el costo de una ensalada, una hamburguesa, unas papas fritas y un refresco de cola, que figuraban en el menú del restaurante. Ya que estas son inferencias relacionadas con una población, todos los estudiantes de último grado de secundaria, basadas en datos de la muestra, se trata de estadística inferencial. Se podría considerar a la estadística inferencial como manejo de conjetura que es posible obtener el valor de una población sobre base de la información de una muestra. Estadística inferencial. Métodos que emplean para determinar una propiedad de una población con base a esa información de una muestra de ella. Bien. Entonces ya estamos viendo el concepto de estadística inferencial o inferencia estadística. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Yo ya tengo una población. Yo voy a analizar esa población y quiero encontrar algo en especial de esa población. Para eso utilizo el concepto de estadística inferencial. Entonces aquí esta me va a ayudar a determinar la propiedad de una población en base a la información de una muestra de dicha población. Profesor, la Carla. estadística inferencial siempre va a ser relacionada a una población y la diferencial es algo más relacionado con lo matemático. Las dos son matemáticas. La diferencia aquí sería, Carla, es precisamente que la estadística descriptiva solamente te describe ciertos factores de una población. Y la inferencial, tú extraes una muestra de una población y encuentras solamente algo que te interesa. Por ejemplo, hablando de productos, dicen ustedes, yo quiero saber si en el trabajo, yo trabajo para una empresa X que tiene más de 1000 trabajadores y necesito saber si las botas ergonómicas que yo compré les son útiles para desarrollar de mejor manera el trabajo. Mi población son los 1000 trabajadores. Yo tengo que extraer una muestra probablemente de 200 trabajadores y a ellos los voy a encuestar y solamente me interesa el calzado que son botas ergonómicas de seguridad y quiero saber si son cómodas o no y les permite hacer el trabajo de mejor manera, porque me estoy enfocando a la seguridad industrial. Igual de esos 1000 trabajadores, pudiera tomar otra muestra de 150 trabajadores y hacer el análisis precisamente de la jornada de trabajo, si es la adecuada para ellos. A eso se refiere la estadística inferencial. Solamente analizas una cierta peculiaridad que te interesa saber a ti de la población en específico que vas a analizar.
A eso se refiere lo que es la estadística inferencial. Ok. Determinas una propiedad de una población, pero en base a una muestra de esa población. Y ahorita vamos a ver precisamente el concepto de muestra y también el concepto de población. Carla Michelle, muchas gracias por tu lectura. Fernanda, ¿me ayudas con la lectura de esta diapositiva, por favor? Fernanda Liliana. Bueno. Cristal, ¿me ayudas con la lectura de esta diapositiva, por favor? Sí. Gracias. Preste atención a las palabras población y muestra en la definición de estadística inferencial. Con frecuencia hacen referencia a la población, perdón, 3.008 millones de personas que viven en Estados Unidos o a la población de 1.310 millones de habitantes en China. No obstante, en estadística la palabra población posee un significado más amplio. Una población puede constar de individuos como los estudiantes matriculados en la Universidad Estatal de Utah, los estudiantes de contabilidad 201 o los presidentes de la compañía de Ford de 500. También puede constituir un objeto tales como las llantas Cobra producidas en Cupertino y la planta de Frame Oaks, las cuales cobran al finalizar octubre por Logan Place o los reclamos de seguro de automóvil archivados durante el primer trimestre de 2010 en la Oficina Regional del Norte de State Frames. Las medidas de interés podrían ser los resultados del primer examen de los estudiantes de contabilidad 201. El desgaste de la banda del rodamiento de las llantas Cooper, el monto en dólares de las notas por cobrar la Loran Plus o la cantidad de reclamos de seguro de automóvil en State Farm. De esta manera, desde una perspectiva estadística, una población no siempre tiene que ver con personas. Lin 2012. Bien. Profe, ahorita que dijo Fernanda, ¿no se equivocó y era a mí? Sí, Fernanda Lisbeth. Es que dijo Liliana. Ah, sorry. No hay problema, no te preocupes, Fer. Cristal, ahorita me ayudas. Cristal, muchas gracias por tu lectura. Entonces, cuando hablamos de población, usualmente pensamos en personas, ¿verdad? Pero no necesariamente pueden ser personas. Necesito saber algún comportamiento de alguna población, producto, servicio, resultados establecidos y demás. Por eso podemos definir la población como un conjunto de individuos u objetos de interés o medidas que se obtienen a partir de todos los individuos u objetos de interés. Por eso es importante establecer quién es mi población, la cual yo voy a analizar, ya sea personas, como lo comentaba en el ejemplo anterior de yo me interesa censar a los trabajadores y ver si son confortables las botas que están utilizando, o en su momento necesito saber si la caja que estoy trabajando de ay, siempre se me viene la palabra en inglés, berries, es la forma final que tiene. Está la caja sin maltratarse, tiene las etiquetas, o sea, visualmente está muy atractiva. Y ese puede ser mi población y yo puedo tomar una muestra y analizar. Porque en una empresa donde se dedican a exportar berries, se pueden estar produciendo, por ejemplo, 10,000 cajas diarias. Y yo necesito saber si esas 10,000 cajas están saliendo con la calidad establecida para exportarse, pues tengo que tomar una pequeña muestra, hacer un análisis
y ya puedo decir si están saliendo o no con dicha calidad. Ahora sí, Fernanda Liliana, ¿me ayudas con esta, por favor? Lisbeth, profe. Ah, Lisbeth. Lo que pasa que, ahí sí es cierto, porque veo nada más Liz y sí es Lisbeth, ¿eh? Gracias. Sí. Tipos de variables. Existen dos tipos básicos de variables. 1, cualitativas. 2, cuantitativas. Cuando las características que se estudian es de naturaleza no numérica, recibe el nombre de variable cualitativa o atributo. Algunos ejemplos de variables cualitativas son el género, la filiación religiosa, tipo de automóvil que posee, estado de nacimiento y color de ojos. Cuando los datos son de naturaleza cualitativa, importa la calidad o proporción que cae dentro de cada categoría. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de población tiene ojos azules? ¿Cuántos católicos o cuántos protestantes hay en Estados Unidos? ¿Qué porcentaje del total de automóviles vendidos del mes pasado eran SUV? Los datos cualitativos se resumen en las tablas gráficas de barras. Muchas gracias, Fernanda. Sí, por nada. Entonces, cuando vamos a analizar una población, pues hay que elegir un tipo de variable que me va a ser útil para después hacer mi análisis o mi estadística inferencial. Cualitativas y cuantitativas. La cualitativa viene de la palabra atributo o cualidad, precisamente. Entonces, en algunos casos, si yo estoy hablando de que yo voy a analizar, por ejemplo, en las botas, ¿qué tipo de variable pudiera ser? ¿Cuantitativa o cualitativa? Yo hablo de que si están cómodas las botas, sí o no. ¿Qué tipo de variable pudiera ser? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa, profe. Cuantitativa. Efectivamente, porque yo quiero saber la comodidad de las botas, nada más. Pero si en algún momento estamos hablando, ahora sí, de cuántos trabajadores están sufriendo una lesión por ejemplo, de la muñeca, porque resulta que tengo un área donde hay un ensamblado, por ejemplo, de una computadora, de un celular, de una tableta, y los trabajadores se la pasan ensamblando. Y yo quiero saber cuántos trabajadores sufren un porcentaje de lesión en la muñeca, ¿qué pudiera caer? ¿En cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa y creo sería continua. Efectivamente, porque en este caso necesito saber cuántos están lesionando la muñeca, que a lo mejor puede ser un porcentaje muy bajo, pero aún así tengo que analizar por qué razón, porque después tengo que aplicar ergonomía, un rediseño del área de trabajo como ingenieros industriales y reacomodar para que el trabajador no se lesione constantemente la muñeca, aunque sea muy bajo. Lo importante aquí es analizar, disminuirlo, literalmente llevarlo hasta 0. Muy bien. Juan Kevin, ¿me ayudas con la lectura de esta diapositiva? Juan Kevin. Sí. Cuando la variable que se estudia aparece en forma numérica, se le denomina variable cuantitativa. Ejemplos de variables cuantitativas son el saldo en su cuenta de cheques, las edades de los presidentes de la compañía, la vida de la batería de un automóvil, aproximadamente 42 meses, y el número de hijos que hay en una familia. Cuando la variable que se estudia aparece en forma numérica, se le denomina variable cuantitativa. Ah, es lo mismo, ¿no?
Sí, efectivamente, se me fue doble otra vez. Sí. Entonces la cuantitativa, pues es un conteo, algo numérico que se puede contar. Cualitativa es la cualidad de algo, color, tamaño, olor, forma, y la cuantitativa es lo que estamos contando constantemente. Ya involucramos números precisamente. Esa es la diferencia entre la variable cualitativa y la cuantitativa. Profesor, mandaron un mensaje al grupo de WhatsApp, Manuel Alejandro, que si lo puede volver a aceptar. Que se le fue el internet, algo así. Disculpe que lo haya No, interrumpido. cuidado, es que estoy viendo y fíjate que no me apareció. Carlos Alberto. No, Manuel Alejandro, creo. Es que estoy viendo que no me aparece ahorita rápidamente. Estoy buscando la sala de espera porque no la veo y se supone que ya la desactivé. No aparece porque a nosotros también nos aparece para aceptar a personas y bueno, no Y me no aparece. aparece, ¿verdad? Y es que se supone que ya desactivé lo que es las opciones de reunión, pero déjenme ver. Listo, a ver si ya ahorita, dile que vuelva por favor a intentar, a ver si nos aparece ahorita, que ya quiere acceder. ¿Están accediendo todos con su correo institucional y con la aplicación Teams o están utilizando un correo alterno que no es el institucional? No, sí, yo uso el institucional y la aplicación de Teams en la computadora y en el teléfono. Sí, yo también. Yo Es que sí también. me parecen invitados. Carlos Alberto Cobian no está, ¿verdad? Carla Michelle, Aquí estoy. ¿estás accediendo con Teams y con correo institucional? No, Es que por eso me aparecen como invitados. ¿Sí utilizas el correo institucional, Carla? no. Es que cuando ya utilizan el correo institucional, ya no me aparecen como invitados. Y ya tienen acceso incluso al correo, al chat de la conversación. Recomendación, cada vez que utilicen Teams, utilicen el correo que se les dio por parte del TEC. Recomendación ahorita sí, quédate, Carla. No, ya continúa la clase y ya después accedes con el correo institucional. Igual para Cristal Saraí, que creo que ella también me aparece como invitado y posiblemente sea porque están accediendo a Teams, pero con un correo de Gmail, otro puede ser de la familia de Hotmail o MSN, pero que no son del correo institucional. Ahí para que su compañero coméntenle que vuelva a intentar otra vez, a ver si nos aparece la solicitud por parte de él para acceder a la clase. Sí, ya le hice el comentario por WhatsApp y contestó que ok, no sé si lo Sí, intento. de todas formas dile que no se preocupe. Bueno, cuando accedan al correo institucional y se meten al canal la clase va a estar grabada por cualquier cosa que quieran Ok. consultar. Sí, porque entré a Teams y ya, por ejemplo, en el chat de aquí de estadística, ya decía que no podía, fuera de la clase, que ya Ujú. no podía, no sé, mandar un mensaje. Y tampoco la reunión me aparece, pero como si no la pudiera ver. Voy a checar eso, se supone que ahorita está configurado para que lo puedan ver y acceder todos libremente en donde dice equipos y luego se van a chat de los mismos equipos y ahí debe de estar ya esta grabación. Sí, porque dicen que me he unido temporalmente al chat y ayer por la tarde que ingresé ya decía que no podía emitir ningún comentario. Me decía que ya no tenía acceso al chat ni a la clase. Igual en el historial aquí del chat dice, por ejemplo, Carla Michelle Arnes Herrera ya no tiene acceso al chat. Y así Carla no sé. Morales Magaña, ¿verdad? Sí, Y fíjate que sí te tengo aquí y con el correo institucional. Aparte que aparece pues tu correo personal.
Sí, porque no se me, por ejemplo, no se me fue en equipos, sigue apareciendo estadística, como si estoy dada de alta, por así decirlo. Pero no sé por qué ya no se podía emitir algún comentario en el chat. Déjame revisar y al rato acomodo eso para que tengan todos acceso al chat. Ok. Porque no me apareces como invitada, pero de todas formas, déjame ver si lo más probable es que tenga que dar de alta en el equipo y con eso ya vas a poder acceder sin ningún problema. Ya al chat. Sí, es que no te tengo en el equipo. No, sí te tengo como miembro del equipo. Carla Morales Magaña, Juan Ramón, Braulio, Rigoberto, Georgina, Luis Jesús, Carlos Alberto y Fernanda Lisbeth. Que voy a ir agregando a los demás. Déjenme revisar eso. Gracias, Juan Kevin, por tu lectura. Y ahorita me va a ayudar con la lectura precisamente Braulio. ¿Me ayudas con la lectura de la diapositiva que tenemos aquí al frente, por favor? Sí. Las observaciones de una variable continua toman cualquier valor dentro de un intervalo específico. Ejemplos de variables continuas son la presión del aire en una llanta y el peso de un cargamento de tomates. Otros ejemplos son la cantidad de cereal con pasas que contiene una caja y la duración de los vuelos de Orlando a San Diego. El promedio de puntos al graduarse, PPG, constituye en una variable continua. Podría expresar el PPG de determinado estudiante como 3.257695, 2 puntos. Se acostumbra a redondear a 3 lugares decimales, 3.258. Por lo general, las variables continuas son el resultado de mediciones. Link 2012. Muy bien. Entonces las variables continuas obtenemos de medir algo. Y está en un intervalo específico, precisamente. Ya pudiera ser, por ejemplo, que yo sospecho que en el horario de 1 a 5 de la tarde estamos teniendo más fallas en el embarque de aguacate porque precisamente siento que ya sea la persona o la máquina está fallando. Entonces puedo tomar una variable continua para analizar la forma de empacar el aguacate o la forma de acomodar el aguacate para exportarlo. Y ahí precisamente puedo hacer dicho análisis. O también estamos hablando que una etiqueta, por ejemplo, los que tienen o que han visto una laptop, ya ven que todavía algunas les ponen una etiqueta para identificar ya sea la empresa, el procesador que tienen adentro y demás, y quiero ver que esté en el cuadrante establecido. Y puedo hacer un conteo de decir, ok, en la zona, en la esquina inferior derecha de la computadora, en tal segmento, en tal cuadrante, debe de estar presente estas etiquetas y no debe de tener una variación muy grande. Eso es lo que podemos analizar como variable continua. Gracias, Braulio, por la lectura. Carla, ¿me ayudas con esta otra diapositiva, por favor? Sí, profe. Los datos se clasifican por niveles de medición. El nivel de medición de los datos rige los cálculos que se llevan a cabo con el fin de resumir y presentar los datos. También determina las pruebas estadísticas que se deben realizar. En el caso del nivel nominal de medición, las observaciones acerca de una variable cualitativa solo se clasifican y se cuentan. El nivel inmediato superior de datos es el nivel ordinal. 1. Las clasificaciones de los datos se encuentran presentadas por conjuntos de etiquetas o nombres, las cuales tienen valores relativos. 2. En consecuencia, los valores relativos de los datos se pueden clasificar u ordenar.
El nivel de intervalo de medición es el nivel inmediato superior. Incluye todas las características del nivel ordinal, pero, además, la diferencia entre valores constituye una magnitud constante. Muchas gracias, Carla. Entonces, el nivel de medición de los datos me va a decir los cálculos que se llevan a cabo para resumir y presentarlos. De eso se trata. Hay niveles de medición nominal que solamente los datos se clasifican, por ejemplo, los números de camiseta, marcas de automóviles, en este caso también color de calzado, colores de ojos y demás. El ordinal, que es los datos, pues ahí si el nombre lo dicen, los datos se ordenan. Número de lista en la clase, posición de equipos dentro de los 10 grandes, estaturas que yo quiero analizar, peso, tamaños, desde una tabla puede ser chico, mediano, grande o como los tallas de las camisas también. Y en intervalo, pues diferencia significativa entre valores. ¿Qué tanta diferencia de temperatura? Haciendo también referencia a la talla. Una cosa es ordenarlos y otra cosa es analizar los rangos de talla. Y los niveles de medición de la razón, punto cero significativo y razón entre valores. O sea, el número de pacientes atendidos, número de llamadas de venta realizadas, distancia a clase. Ahora la pregunta es, ¿cómo pudiéramos encontrar los niveles de medición dentro de la industria? ¿Qué se les ocurre analizar o ver? Y más como ingenieros industriales, ya lo estoy poniendo a pensar un poquito que ya están dentro de una empresa y tienen que hacer un análisis estadístico. ¿Cómo podrían analizar un nivel de medición nominal? ¿Qué ejemplo se les pudiera ocurrir? No sé, el número de cajas de producción de aguacate. Muy bien. De calzado, bueno, número de cajas. Exacto. ¿Qué otra cosa más? En el caso de manufactura electrónica, el tamaño de los componentes, ver si coinciden con el tamaño establecido en las PCBs. Excelente. Ordinal. Ajá, muy bien. Eso está en lo correcto, porque si no, no coinciden y estás, incluso, bueno, está bien. Ahorita vamos ahí mismo a aplicarlo para otro. En el caso de ordinal, ¿qué se les ocurre cuando los datos se ordenan? Los tipos de ventas. ¿Cuál Muy es el bien. producto que más se vende? También para clasificar la producción, Sí. ¿De qué manera? si es O, buena, alta, baja. o qué tipo de zapatos se vende más. Exacto. Muy bien. ¿Y en intervalo? Puede ser relacionada al tamaño que se necesiten las cosas en relación al tamaño. Sí. Fíjese que la temperatura es muy importante y muy interesante. En la manufactura, sobre todo en electrónica, se les hacen pruebas a los equipos de, por ejemplo, estar prendidos un día, 2 días y demás, corriendo un programa o demás. Y en algunos casos también se puede analizar, ¿cómo se llama? La temperatura que alcanzan los equipos, el producto. Y debe de La estar de... resistencia, ¿no? ¿Mande? O sea que se someten a una prueba de resistencia para ver si el equipo va a soportar ¿cómo se llaman? Las condiciones a las que se va a exponer. Sí, las condiciones de temperatura. Y deben de estar en cierto intervalo, o sea, no se debe de elevar tanto.
Eso es muy importante. Me acordé precisamente de que cuando yo estaba en la manufactura, trabajaba en una empresa de manufactura electrónica. En aquel entonces era este Solectron, y ahí me tocaba que se hacía una prueba a un switch. Un switch es un dispositivo donde metes una señal de red, una entrada y te da 24 salidas. Y ya conectas 24 computadoras de manera cableada. Y debe de dar ciertas velocidades y cosas por el estilo. En este caso, estábamos analizando que un dispositivo de eso se metía a pruebas extremas de temperatura. Debería de operar a menos 10 grados centígrados y a 70 grados centígrados. Y el equipo se encargaba de bajar la temperatura y de subir la temperatura. En ese momento, calidad pudo haber analizado y ver si estaba dentro del rango de operación del intervalo establecido, que el equipo no fallara, y analizar cuántas fallas hubiera este, reportadas cuando se bajaba la temperatura a menos 10 grados, o en su defecto subiera la temperatura a 70 grados. Y eso es una variable del punto, bueno, es un nivel de medición punto intervalo. Y en razón, ¿qué se les ocurre que pudiéramos utilizar el nivel de medición de razón dentro de la misma industria? Número de personal autorizado que te labora en la empresa. Ujú. Número de personal que está inconforme con tu trabajo. Sí, También. Sí. si se fijan. Número de ventas también podría ser. La cantidad de materia prima disponible también. Efectivamente, ¿qué cantidad de materia prima disponible tengo? Y en intervalo, hacían comentarios hace ratito de del tamaño del componente con respecto a la PCB que se está armando en la industria manufacturera. Y también resulta que ese componente tiene, no siempre físicamente se puede identificar fácilmente la característica que tiene. Y ahí tengo que ver en lo que compré si es el valor que estoy presentando y el porcentaje de rango que tiene precisamente eh, de ese valor, más o menos 5%. Algunos componentes manejan ese rango y decirte, mide tanto, pero tiene un porcentaje del más o menos 5%, significa que el valor va a estar oscilando. Por ejemplo, si esperamos 10,000 y tiene el más o menos 5%, puede estar entre los 9,950 y los 10,050. Son datos que se utilizan, pero en este caso, pues nosotros los podemos orientar precisamente como lo estamos viendo, nominal, ordinal, intervalo y razón, de algún objeto, de alguna característica o de alguna persona en específico. Eso fue con respecto, en forma general, el concepto o los puntos importantes de estadística inferencial. Vamos a ver ahora sí el concepto muestreo, que es muy interesante. Vamos a analizar lo que es el muestreo y los tipos de muestreo. Ok, para eso, Carla, no. Carlos Alberto, ¿me ayudas con la lectura de esta diapositiva? Carlos Alberto. Mande. ¿Me ayudas con la lectura de esta diapositiva, por favor? Claro que sí. Con el objeto de inferir algo sobre una población,
común es que toma una muestra de lo destruye, hacen imprescindible la toma de una muestra. Si los catadores de vino probaran todo el vino, no quedaría una sola gota para vender. En la práctica resulta imposible que unos cuantos biólogos marinos capturen y rastreen a todas las focas en el océano. La toma de muestras para aprender algo sobre una población es de uso frecuente en administración, agricultura, política y acciones de gobierno. Lin, 2012. Entonces, como comentábamos al principio, para estadística inferencial, tenemos una población. ¿Qué es una población, jóvenes? ¿O qué entendieron por el concepto población? Como al total de datos que se tienen. Más o menos. Cerca. Concepto población, jóvenes. Sí está más o menos cerca, pero es un poquito más sencillo. ¿Qué entienden por población? Pregunta de examen. Población. Pues Es el conjunto de individuos interesados. De individuos, objetos, de interés. Ajá. Bueno, sí, te interesa. Son objetos o individuos que yo voy a analizar, que me interesa conocer. Entonces, si se acuerdan que la estadística inferencial, ¿qué es lo que hace? De una población toma una muestra. Una muestra. efectivamente. Y esa muestra me demuestra, valga la redundancia, una característica, cualidad, o bueno, una característica, una cualidad que tiene la población y que me interesa analizar. Entonces, ¿la muestra qué es? Es una porción o una parte de la población que es de mi interés y que yo voy a analizar. ¿Por qué? Porque como lo comentaba ahorita precisamente Carlos, con lo que estaba dándole lectura, pues está difícil analizar toda una población de bacterias y ver cómo se comporta cada una de ellas. La estadística inferencial me ayuda a hacer el análisis para saber si las bacterias se están comportando como yo lo creo o como yo lo pienso. Muy bien. Fernanda, ¿me ayudas con la lectura de esta diapositiva? Sí, profe. La Gracias. relación entre una muestra y una población se presenta abajo. Por ejemplo, desea calcular los kilómetros promedio por litro de los vehículos SUV. Se eligen 6 SUV de la población. Se emplea la cantidad promedio de kilómetros por litro de los 6 para calcular la cantidad de MPG del caso de la población. Dice, la empresa de publicidad Brandon and Associates, con sede de Atlanta, solicitó una muestra de 1960 consumidores que probarán un platillo con pollo recién elaborado por Boston Market. De las 1960 personas de la muestra, 1176 dijeron que comprobarían el alimento si se comercializaba. ¿Qué podría informar Brandon and Associates a Boston Market respecto de la aceptación en la población del platillo de pollo? B. ¿Es un ejemplo de estadística descriptiva o estadística inferencial? Explique su respuesta. ¿Qué me pueden decir de esto, jóvenes? ¿Qué es para ustedes? En relación a las preguntas. Ambas Que preguntas. que sí les guste. Bueno, que sí En les la gustaba estadística...
que sí les gustaba el platillo, pues, Ujú. que sí lo aceptaron. Ajá. Que tiene una aceptación por mayor del promedio, o sea, de la mayoría de la población estudiada. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué más me pueden decir con respecto a esto? ¿Es una estadística descriptiva o estadística inferencial? Inferencial. ¿Por qué es inferencial? Porque de una población obtuvieron una muestra y tuvieron el resultado, infirieron que sí comprarían el alimento. Muy bien. Ahí está la respuesta. Y el 60% de esa muestra comprarían el alimento si se comercializaba. Muy bien. Vamos a ver lo que es el concepto de métodos de muestreo. Fernanda, muchas gracias por tu lectura. Sí, me Juan alegré, Kevin, profe. gracias. Juan Kevin, ¿me ayudas con la lectura de esto, por favor? Sí. Métodos de muestreo. El propósito de la estadística inferencial consiste en determinar algo sobre una población a partir de una muestra. Una muestra es una porción o parte de la población de interés. En muchos casos, el muestreo resulta más accesible que el estudio de toda la población. En esta sección se explican las razones principales para muestrear y, enseguida, diversos métodos para elegir una muestra. Razones para muestrear. Cuando se estudian las características de una población, existen diversas razones prácticas para preferir algunas partes o muestras de ella para observar y medir. He aquí algunas razones para muestrear. 1. Establecer contacto con toda la población requeriría mucho tiempo. Un candidato para un puesto federal quizás desee determinar las posibilidades que tienen de resultar elegido. Una encuesta demuestra una encuesta de muestreo en la que se utilice el personal y las entrevistas de campo convencionales de una empresa especializada en cuentas tardaría de 1 a 2 días. Lin 2012. Entonces, ¿por qué razón precisamente es importante muestrear? Porque se tardarían mucho en en contar toda la población, ¿no? Exactamente, imagínense, están dentro de la empresa, quieren ver si el celular que están construyendo no tiene ningún defecto cosmético, así le llaman, en la carcasa, ni huellas en la pantalla. Entonces, si estoy produciendo en mi empresa 2 millones de celulares diarios, ¿podría analizar todos los celulares? No. Bueno, Muchísimo tiempo. No, sí, porque consumiría tiempo y recursos. Efectivamente. Por esa razón, es importante analizar este punto y saber de que, pues, una de las formas más inteligentes, pues, no puedo establecer contacto con toda mi población. Solamente tengo que elegir una pequeña muestra y realizar mi muestreo. Muchas gracias, Kevin, por tu lectura. Rigoberto, ¿me Sí, sí, ayudas, sí. por favor, con por qué muestrear?
¿Por qué muestrear? El costo de estudiar todos los elementos de una población resultaría prohibitivo. Por lo general, las organizaciones que realizan encuestas de opinión pública y pruebas entre consumidores, como Harris International, CBS News Polls y Sofie International, entran en contacto con menos de 2.000 de las casi 60 millones de familias en Estados Unidos. Una organización que entrevista a consumidores en panel cobra cerca de 40.000 por enviar muestras por correo y tabular las respuestas con el fin de probar un producto, como un cereal para el desayuno, alimento para gato o algún perfume. La misma prueba del producto con las 60 millones de familias tendría un costo de alrededor de un trillón, ¿eh? Ah, no, sí. ¿Un billón o un trillón? Un billón, Lin, Ujú. 2012. Entonces, imagínense cuánto cuesta estudiar una población tan grande. Pues, ¿qué es lo que hago? Muestrear, ¿verdad? Es más práctico y batallo menos, precisamente. Por eso es otra de las razones por las cuales debo de muestrear. Muchas gracias, Rigoberto, por la lectura. Carla, Michelle, ¿me ayudas con el punto número 3? El anterior era el punto número 2. Claro. Es importante verificar de manera física todos los elementos de la población. Algunas poblaciones son infinitas. Serán imposible verificar todo el agua del lago Erie, en lo que se refiere a niveles de bacterias, así que eligen muestras en diversos lugares de él. Las poblaciones de peces, aves, serpientes o mosquitos son grandes y se desplazan, nacen y mueren de manera continua. En lugar de intentar contar todos los patos que hay en Canadá o todos los peces del lago Pontchartrain, se hacen aproximaciones mediante diversas técnicas. Se encuentran todos los patos que hay en un estanque, capturados al azar, se revisan las cestas de los cazadores o se colocan redes en lugares predeterminados en un lago. Imagínense estar analizando todo eso. Es muy complicado, ¿verdad? Entonces, por esa razón, es otra forma precisamente de ¿qué? De hacer muestreo. Esto es muy interesante y muy importante. Muchas gracias, Carla Michelle, por la lectura. Ina, ¿me ayudas con esto, por favor? ¿Mencionó Georgina? Sí. Ah, ok. Cuatro. Algunas pruebas son de naturaleza destructiva. Si los catadores de vino de Cereal Home Winery, California, se bebieran todo el vino para evaluar la vendimia, acabarían con la cosecha y no quedaría nada disponible para la venta. En el área de producción industrial, las placas de acero, cables y productos similares deben contar con una resistencia mínima a la tensión. Para cerciorarse de que el producto satisface la norma mínima, el Departamento de Control de Calidad elige una muestra de la producción. Cada pieza se somete a tensión hasta que se rompe y se registra el punto de ruptura. Es obvio que si se sometieran todos los cables o todas las placas a prueba de resistencia a la tensión, no había productos disponibles para vender o utilizar. Por la misma razón, solo unas cuantas semillas se someten a pruebas de germinación en Burper Seeds Inc. antes de temporada de siembra. Muchas gracias. Entonces, por lo mismo, volvemos a analizar una cualidad de un objeto y necesitamos ver qué tanto sirve o qué tanto resiste en base a los márgenes establecidos de diseño, temperatura, presión, durabilidad y demás. Y ahí hay que tomar una pequeña muestra y analizar, como comentábamos, a pruebas extremas y verificar la calidad del producto. Por eso también es otro punto importante del por qué muestrear, porque no puedo agarrar y
ahora sí hacerles pruebas de resistencia a todos los productos porque puedo bajar la calidad o ya no me queda nada para vender. Muchas gracias, Georgina, por tu lectura. Cristal, ¿me ayudas con el punto número 5, por favor? Sí, profe. Los resultados de la muestra son adecuados. Aunque se encuentra con recursos suficientes, es difícil que la precisión de una muestra del 100% toda la población resulte esencial en la mayoría de los casos. Por ejemplo, el gobierno federal utiliza una muestra de tiendas comestibles distribuidas en Estados Unidos para determinar el índice mensual de precios de los alimentos. Los precios de pan, frijol, leche y otros productos de primera necesidad se incluyen en el índice. Resulta poco probable que la inclusión de todas las tiendas de comerciables de Estados Unidos influya significativamente en el índice, pues los precios de la leche, el pan y otros productos de primera necesidad no varían más de unos cuantos centavos de una cadena de tiendas a otra. Lind, 2012. Entonces, el punto número 5 que estamos viendo aquí es que los resultados de la muestra son adecuados. Por eso, usualmente utilizamos la estadística porque nos da una precisión a veces del 99% en base a esa población de 1.000.000 de personas. Tomo una muestra de 250.000 personas o, por ejemplo, más bien menor, mucho menor, 30.000 o 20.000 personas de 1.000.000 y me va a dar un porcentaje de efectividad cerca del 100%. No siempre vamos a llegar a una precisión del 100%, por lo mismo pues porque la población es muy grande y también depende del tamaño de la muestra que voy a tomar. No olvidemos un punto muy importante que comentaban ustedes. Estamos hablando precisamente de de que tenemos que tomar a cabo una muestra y eso requiere que dinero, tiempo y esfuerzo. Por eso es importante definir el tamaño de la muestra y cuánto tiempo voy a llevar a cabo para desarrollar esa captura de la información. En el caso de, me estoy acordando ahorita, muestreo, creo que este sí es el muestreo aleatorio simple. Yo quiero analizar en el manufactura el ensamblado de la tapa de la parte de abajo del celular y yo quiero ver precisamente si se está llevando a cabo de manera correcta y adecuado y yo puedo hacer un muestreo aleatorio simple y con eso puedo estar precisamente, que ahorita lo vamos a conocer, viendo si están haciendo bien su trabajo. Eso se utiliza en el análisis de tiempos y movimientos. Puede ser un estudio de tiempos, un estudio de movimientos predeterminados o un muestreo aleatorio, simple. Y yo puedo evaluar cómo está trabajando el operador y si lo está haciendo de la manera correcta. Si no, después puedo hacer correcciones y mejorar el proceso de trabajo y disminuir los tiempos para mejorar la productividad. Hablo de esto porque se utiliza mucho precisamente en ingeniería de procesos. Y uno de los puntos que se ve en ingeniería de procesos es el estudio de tiempos y movimientos, que se refiere al estudio del proceso en sí, qué es lo que hace el operador y cómo lo hace, ya sea con un estudio de tiempos a través del cronómetro o un estudio de movimientos predeterminados como el MOST, que es un estudio de movimientos predeterminados que te ayudan a definir el tiempo sin necesidad de tener un cronómetro, solamente viendo las operaciones que haces, generas una tabla y ya te va a decir los tiempos predeterminados. Y el MTM, que también es muy común y muy manejado, y dependiendo del tipo de MTM es la precisión que van a alcanzar y el tiempo que van a invertir. Por esa razón estamos hablando precisamente
de que los resultados de la muestra no nos van a dar el 100%, pero nos van a dar una exactitud muy grande y podemos tomarlos como verdaderos. Entonces, retomando, ¿por qué es importante el muestreo, jóvenes? ¿O por qué consideramos importante hacer un muestreo? Para hacer eficiente la obtención de un resultado relacionado a una población. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Pues porque sería como más fácil hacer un análisis de cualquier situación. Sí. Y nos ahorraría tiempo para... Nos ahorramos recursos. Tiempo, recurso, exactamente. No puedo, las 5 razones me la dijeron, o sea, no puedo muestrear toda la población, requiero mucho tiempo, dinero, esfuerzo y demás. Entonces lo más adecuado es tomar una muestra y precisamente llevarla a cabo. Juan Ramón, ¿me ayudas con la lectura de esto, por favor? Sí. Algunas veces es posible y práctico examinar a cada persona o elemento de la población que deseamos describir. Esta acción se conoce como enumeración completa o censo. Se recurre al muestreo cuando no es posible contar o medir los elementos de la población. Los especialistas en estadística usan la palabra población para referirse no solo a las personas, sino a todos los elementos que han sido escogidos para su estudio. En los casos que acabamos de mencionar, las poblaciones son todo el queso del trozo, todo el whisky de la barrica, todos los empleados del gran banco que por propia voluntad se fueron en los últimos 10 años, y todo el correo clasificado por la máquina automática desde la verificación anterior de la muestra. Los especialistas en estadística emplean la palabra muestra para describir una porción escogida de la población. Muy bien. Entonces estamos hablando aquí de que otra vez, volvemos a retomar otra vez la idea de muestreo. Entonces, pues, tenemos una población y de ahí, como es muy grande, pues tenemos que tomar una muestra precisamente para analizar y después hacer la estadística inferencial. Juan Ramón, muchas gracias por tu lectura. Luis Jesús, ¿me ayudas con la lectura de esto, por favor? Sí, profe. Matemáticamente podemos describir muestras y poblaciones al emplear mediciones como la media, la mediana, la moda y la desviación estándar. Cuando estos términos describen las características de una muestra, se denominan estadísticas. Cuando describen las características de una población, se llaman parámetros. Una estadística es una característica de una muestra y un parámetro es una característica de una población. Para ser consecuentes, los especialistas en estadística emplean literales latinas minúsculas para representar estadísticas de muestra y literales griegas o latinas mayúsculas para representar parámetros de población. La tabla lista estos símbolos y resume las definiciones. ¿Leo también la tabla? Por favor. Tabla. Diferencias entre poblaciones y muestras. Dice definición, características, símbolos. Población. Colección de elementos considerados. Parámetros, tamaño de la población igual a N. Media de la población igual a S es mu, algo así. Desviación estándar de la población. Eso no sé cómo se lee. Sigma. Sigma. Igual a sigma.
Muestra. Parte o porción de la población seleccionada para su estudio. Estadísticas. Tamaño de la muestra igual a N. Número de la población igual a... Eso es... Igual a... No sé qué es eso tampoco. X, hay X, déjalo ahorita como X, no me acuerdo exactamente, pero ahorita les voy a decir el nombre. Igual a X. Desviación estándar de la muestra igual a S. Muy bien. Entonces, si estamos hablando de estadística, estamos haciendo un pequeño recordatorio precisamente de las letras griegas en minúscula que se utilizan precisamente para analizar esto. Y si se dan cuenta, son algunas de las palabras que en algún momento ya las vieron un poco, lo que fue, si no fue en probabilidad y estadística de bachillerato, fue en probabilidad y estadística de primer semestre. Y en algunos casos vamos a ver media, moda y mediana, precisamente para analizar estos puntos. Muchas gracias, Jesús Mora, por la lectura. Sí, de nada, profe. Juan Manuel, ¿me ayudas con la lectura? Ay, perdón, corrijo. Manuel Alejandro, ¿me ayudas con la Dígame, lectura? a sus órdenes. Claro, claro. Dice, Gracias. tipos de muestreo. Muestreo aleatorio simple. El tipo de muestreo más común es el muestreo aleatorio simple. El concepto es una muestra seleccionada de manera que cada elemento o individuo de la población tenga las mismas posibilidades de que se le incluya. Para ejemplificar el muestreo aleatorio simple y la selección, suponga que una población consta de 845 empleados de Nitra Industries, de la cual se va a elegir una muestra de 52 empleados. Una forma de asegurarse de que todos los empleados de la población tienen las mismas posibilidades de que se les elija consiste en escribir primero el nombre de cada empleado en un papel y depositarlos todos en una caja. Después de mezclar todos los papeles, se efectúa la primera selección tomando uno de la caja sin mirarlo. Se repite este proceso hasta terminar de elegir la muestra de 52 empleados. Un método más conveniente de seleccionar una muestra aleatoria consiste en utilizar un número de identificación por cada empleado y una tabla de números aleatorios. Como su nombre lo indica, estos números se generaron mediante un proceso aleatorio, en este caso con una computadora. La probabilidad de 0,1,2,9 es la misma para cada dígito de un número. Por consiguiente, la probabilidad de que se seleccione al empleado 011 es la misma que tienen los empleados 722 o 382, cuando se emplean números aleatorios para seleccionar empleados. Muy bien, muchísimas gracias por la lectura. Con gusto. Ando cambiando el nombre, Manuel, gracias. Ajá, no te preocupes. Muy bien, jóvenes. Si se dan cuenta, rollo, pero es importante. El muestreo aleatorio simple aquí es muy interesante porque nos muestra esta muestra seleccionada que tomamos, valga la redundancia, que cada elemento o individuo de la población tiene las mismas posibilidades que se le incluyan. Esto, si se dan cuenta, no es igual, pero puede ser un pequeño recordatorio a que, si ustedes lo piensan, estamos hablando de cuando se hace una rifa o un sorteo. Todos compran un boleto y hay la misma probabilidad de que cualquier persona que compró un boleto salga premiado. Pero aquí la diferencia es que utilizamos una tabla de números aleatorios. Y esa tabla de números aleatorios me certifica que tenga la misma probabilidad que de esa población elija un individuo o un objeto a analizar. Esto es el tipo de muestreo. Y en ingeniería de procesos
estaba viendo precisamente el estudio de tiempos y movimientos y yo utilizo el muestreo aleatorio simple para elegir diferentes horas en las cuales yo voy a ir a tomar mi muestra de un operador realizando un cierto trabajo. Pero utilizo una tabla de números aleatorios para que mi información no salga sesgada o no salga un poquito fuera del objetivo que estoy buscando. Por eso es interesante ver el tipo de números aleatorios. Para esto, voy ahorita analizando los que tengo aquí. Braulio, ¿me ayudas con la lectura de este ejemplo nada más? Sí. Jane y Joe Miller administran el Foxtrot Inn, una pensión donde dan alojamiento y desayuno, localizada en Tryon, Carolina del Norte. El negocio tiene 8 habitaciones. A continuación aparece el número de estas 8 habitaciones rentadas diariamente durante junio de 2011. Utiliza Excel para seleccionar una muestra de 5 noches de junio. Junio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y habitaciones en renta, junio y así. Solución. Excel seleccionará la muestra aleatoria y arrojará los resultados. En la primera fecha que se muestreó, había 4 habitaciones rentadas. En la segunda fecha muestrada de junio, se rentaron 7 habitaciones. La información aparece en la columna D de la hoja de cálculo. Ahí ya no alcanzo a leer. Déjalo de cálculo. Continúa ahorita, no te preocupes. O sea, tenemos junio, habitaciones en renta, julio, habitaciones en renta, y eso es lo que vamos a analizar. En Excel. Los pasos en Excel se incluyen, bueno, ahorita después les voy a poner el comando de software, que hay un software en Excel, les digo, que le ponen aleatorios y les da el número aleatorio, precisamente. Y esto es lo que estamos viendo. Y se llama random. Y en este caso, ahí nos va diciendo las muestras que vamos a tomar en Excel a la hora de analizar estos datos. Jóvenes,